Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, el día de hoy nos vamos a referir dentro del contexto de la evaluación del rendimiento motriz a lo que es evaluación de la condición física. En este contexto, lo que vamos a compartir es una placa que nos va a llevar por algunos temas vinculados justamente a este tipo de evaluación. Entonces, de lo primero que vamos a dar cuenta es acerca de los temas que vamos a abordar. En principio, bueno, la evaluación de la condición física, de las habilidades motrices deportivas y la expresión corporal. Hoy haremos foco en este primer punto, que es la evaluación de la condición física. Pero para hablar de ello, en primera instancia lo que tenemos que hacer es definirla, y como Álvarez del Villar en 1992 planteó, y recuerdo que hay muchos conceptos que desde ese momento a la fecha han dado cuenta de este concepto general. La realidad es que no han modificado mucho lo que estos autores plantearon en ese momento, que es todos los elementos que componen la condición física de una persona y que intervienen en el momento de poner en práctica toda la totalidad de las habilidades motrices. Las capacidades físicas se vinculan justamente con dos capacidades, que son las condicionales y las coordinativas. Las primeras de ellas están íntimamente relacionadas con procesos de carácter energético. Por eso las que se observan ahí son lo vinculado a la fuerza en todas las dimensiones que tiene, o sus desagregaciones que podamos ver en función de los autores y las autores que leamos. La resistencia, la velocidad también, desde todas las desagregaciones que haya, y la flexibilidad con los componentes básicos de la movilidad articular y la elongación muscular. Las coordinativas, que en este caso vamos a ver cinco y que están vinculadas con el control neuromuscular, que son la coordinación, el equilibrio, el ritmo, la orientación y la erección, que básicamente esta estructura depende de dos autores, bueno, de Mendel, pero también hay autores que estas capacidades coordinativas las dividen en 7, en 9 y en 11, pero vamos a ver las más clásicas, que son estas 5. Ahora, tenemos que en principio plantear una cuestión que no es poco importante, que es que estas cualidades tienen un componente de carácter genético, por lo cual esta capacidad per se tiene mucha variabilidad. Ahora, en 2006, Ruiz y colaboradores plantearon que un 40% de esta capacidad física que tenemos los individuos eh, pueden ser justamente heredadas, o sea, pueden ser genéticas. Gran parte de los autores acuerdan que esta variabilidad que tiene que ver con lo genético fluctúa entre un 35 y un 45-47%. Ahí pusimos en la placa 40 para tomar un promedio, pero bueno, la gran mayoría está entre 35 y 45, y algunos hablan del 46 o 47% en cuanto a que la herencia aporta justamente esta variabilidad en la capacidad física de la persona. Sin embargo, si bien tomemos este promedio del 40%, que es debida a esta capacidad de factores de carácter genético, el resto del porcentaje puede ser modificado por todo lo que conocemos, como es el ejercicio físico, la nutrición, el sedentarismo, que es lo antagónico al ejercicio físico, una buena y mala nutrición. Todo esto afecta a la cualidad o capacidad física que tiene un individuo. Ahora, cuando nosotros queremos valorar la condición o capacidad física de un individuo, lo que tenemos que tener en cuenta es valorar las capacidades que son las cardiorrespiratorias o cardiovasculares y respiratorias, lo que es el aparato músculo esquelético o muscular y esquelético, las capacidades perceptivos cinéticas y las evaluaciones vinculadas a los modelos cinantropométricos. Todas estas valoraciones de la condición física nos dan una mirada holística de esta capacidad o capacidades que tiene el individuo, independientemente de si el individuo se encuentra es sedentario o si es un individuo de alto rendimiento. Esa valoración la deberíamos hacer igual. Ahora, esta valoración de las capacidades de carácter fisiológicas,
que son las cardiorrespiratorias o las cardiovasculares respiratorias, la definen como la capacidad de realizar esfuerzos en tiempos prolongados donde participen un gran número de músculos. Recordemos que tenemos más de 400 músculos. Entonces, ¿cuándo es un gran número de músculos o un grupo importante de músculos? Bueno, acá los autores discuten y bastante acerca de este porcentaje de músculos que tienen que participar para decir que son gran cantidad. El 50 o 60% de los autores plantean que entre el 30 y el 50% ya estamos hablando de un porcentaje de músculos importante. Otros autores ya plantean en realidad que entre el 50 y el 70% deberíamos de referenciar para hablar de gran cantidad de músculos a la hora de hablar de esfuerzos prolongados. Ahora, no vamos a ponernos en esa discusión, sin embargo, queremos traer a colación un poco lo que plantean los autores. Ahora, para valorar estas capacidades de carácter fisiológica, hay dos variables que tenemos que tener en cuenta indefectiblemente, que son la evaluación del consumo de oxígeno máximo y la frecuencia cardíaca. Entendiéndose la frecuencia cardíaca con como la cantidad de veces que el corazón late habitualmente medida en minutos. Y entendiéndose el consumo de oxígeno, y ahora vamos al máximo, como consumo de oxígeno basal, como el consumo de oxígeno que tiene el organismo basalmente, y que este es promedio 3,5 mililitros por kilogramo por minuto. Eso significa que a medida que la actividad del individuo aumenta, esto es, participan más cantidad de músculos en la actividad, o la intensidad de la actividad que lleva a cabo la persona aumenta en cuanto a la prestación o la velocidad de la misma, se va consumiendo más cantidad de oxígeno. Ahora veremos el concepto de máximo, que lo describiremos a continuación, pero recordemos que este basal de 3,5 mililitros por kilogramo por minuto es aquel en el cual básicamente permite que el organismo funcione y vivamos. Cuando nos levantamos de la cama y vamos a ducharnos o vamos a prepararnos el desayuno, o salimos a caminar o vamos caminando a la parada del bus, del ómnibus, o nos subimos al auto, o subimos una escalera o nos desplazamos por la casa, ese consumo de oxígeno varía porque empiezan a participar en la actividad más cantidad de músculos. ¿Cuánto? Bueno, dependerá de la actividad que hagamos, pero a medida que el esfuerzo se hace mayor, la cantidad de oxígeno que requerimos para que ese esfuerzo se lleve a cabo, implica una mayor cantidad de consumo de oxígeno que requerimos. Entonces, que básicamente el consumo de oxígeno representa la habilidad del cuerpo para transportar del aire que nos rodea. Recordemos que el aire que nos rodea tiene un porcentaje de oxígeno y otros gases, pero básicamente el consumo de oxígeno representa esa habilidad que tiene el organismo para del aire que nos rodea en cada inhalación hacer que ese oxígeno se traslade a través de la hemoglobina a los músculos que están participando de cualquier tipo de actividad. Entonces, tenemos que pensar que el consumo de oxígeno es uno de los factores determinantes a la hora de hablar del rendimiento de la capacidad aeróbica. Entonces, habitualmente el rendimiento físico es expresado con esto, que es el volumen de oxígeno máximo. ¿Qué es el volumen de oxígeno que el organismo puede representar por unidad de tiempo? Habitualmente esa unidad de tiempo se utiliza como medida el minuto, ¿sí? Y como decíamos recién, hace unos instantes, esto está muy vinculado con la cantidad de músculos que son requeridos para llevar a cabo la actividad. Cuanto más cantidad de músculo requerido, más cantidad de oxígeno necesitamos para que se lleve a cabo la actividad. Ahora, para llegar a este consumo de oxígeno máximo, se llevan a cabo distintas pruebas que ahora desarrollaremos. Pero en la placa que vemos aquí abajo, lo que se observa es una carga de trabajo lineal y el consumo de oxígeno que básicamente, si bien se va separando de esta carga de trabajo, que es lineal, como les decía recién, cuando el consumo del oxígeno no
aumenta ni disminuye o tiende a mesetarse, a hacer un plató, cuando nosotros le incorporamos una carga, entiéndase por carga un peso, entiéndase por carga velocidad en la cinta donde corremos, entiéndase por modificación de la carga, aumentar la velocidad arriba de la bicicleta ergométrica, cualquiera de las cuestiones que haga que se modifique la carga y el sujeto no cambia su frecuencia cardíaca ni aumenta su consumo de oxígeno, sino que tiende a mesetarse o a disminuir, ese punto se considera como consumo de oxígeno. Ahora veremos también que va a tener que ver algunas variables, otras que no están mencionadas acá, pero básicamente esto sería el concepto como más genérico. Entonces, para mensurar, medir, evaluar el consumo de oxígeno, podemos tener algunas variables para tener en cuenta que son a través de qué método lo vamos a hacer, si es directo o indirecto, qué pruebas vamos a utilizar para medirlo, si son de laboratorio o de campo, qué test, si son de carácter submáximo máximo, y qué modalidad, si las cargas van a ser que se van a ir incrementando o van a ser constantes. Constante es como se veía recién en esa línea en el gráfico anterior. Los métodos directos son aquellos que en realidad utilizan analizadores de gases y permiten leer ese intercambio gaseoso y devolvernos ese resultado habiendo medido directamente ese intercambio. Por ejemplo, en esta foto vemos a un sujeto en el campo, en una pista de atletismo, en el campo con un equipo que lee, un equipo que mide directamente el consumo de oxígeno y el evaluador o la evaluadora tiene un equipo, un equipo portátil, el cual puede estar leyendo sin que esté conectado a través de un cable al sujeto y puede estar leyendo el consumo de oxígeno que ese sujeto tiene. Entonces, estos métodos directos miden esta variable de carácter fisiológica con, como decíamos recién, a través de analizadores de gases. También estos métodos directos se pueden llevar a cabo la evaluación, no en el campo como decíamos recién, sino en laboratorio. Acá estamos viendo a una señorita en una bicicleta ergométrica que tiene lectores para hacer el relevamiento de cómo está siendo el registro, perdón, del registro eléctrico de la respuesta del corazón a través de estos sensores que registran el- la descarga eléctrica que produce el corazón y son leídas acá, cada una de ellas, y a su vez está con la máscara que está leyendo el intercambio gaseoso. Acá lo que vamos a ver a continuación es exactamente lo mismo, solo que no subidos a una bicicleta, sino en una cinta métrica, en una cinta eh, en la cual el sujeto va llevando a cabo la actividad. Esta cinta ergométrica es una cinta a la cual el evaluador lo que le cambia o le modifica en cada determinado tiempo es la velocidad de desplazamiento y bueno, el sujeto va llevando a cabo la prueba y lo que vemos acá, este botoncito rojo es por si el deportista quiere detener inmediatamente la prueba y presiona ese botón y se detiene la prueba ergométrica. En este caso, que es la bicicleta ergométrica, como en este caso es la cinta, tiene una diferencia importante porque, por ejemplo, en la bicicleta ergométrica, el sujeto está sentado sobre el sillín, lo cual hace que la carga del peso del cuerpo sea mucho menor y en el caso este el sujeto está corriendo. Generalmente las pruebas de carácter directo en las cintas ergométricas o en las cintas para correr, que es la que tenemos habitualmente en los gimnasios, estas tienen quizás algún otro tipo de cuestión que permite que se lleve a cabo más específicamente la prueba. En este caso, el sujeto transporta el peso del cuerpo por el cual tienden los resultados de las ergometrías o consumo máximo de oxígeno llevados a cabo en las cintas métricas a que el consumo de oxígeno sea mayor que cuando el sujeto está sentado en la bicicleta. Generalmente, consumo máximo de oxígeno o las ergometrías de personas que tienen
un elevado peso corporal, sobre todo un elevado peso corporal generado por un exceso de tejido adiposo, se llevan a cabo en bicicletas ergométricas y no en cintas en principio para tratar de minimizar la carga que tiene por el sobrepeso y facilita justamente la evaluación. En el caso de las pruebas ergométricas con consumo de oxígeno, ¿qué ventajas tiene la cinta? Al estar la persona quieta y posicionada con el manubrio, las dos manos sobre el manubrio, esta que sería como una bicicleta común o en un manubrio de bicicleta de carrera, el sujeto del tren superior lo tiene fijo, por lo cual, por ejemplo, la presión arterial puede ser tomada más fácilmente y si queremos hacer una lectura del lactato sobre el lóbulo de la oreja o la yema de un dedo, la persona simplemente levanta el dedo índice o pulgar y es fácilmente tomada la prueba de lactato o la gotita de sangre que se necesita para el lactato. En este caso, donde el sujeto va corriendo, cuando se toma la presión arterial se pone un poco más compleja porque si va justamente a una velocidad alta y apoya la mano sobre una de las barandas que tiene, como por ejemplo se ve acá la cinta donde está corriendo el sujeto, eso hace que uno pierda el equilibrio de alguna manera y se complica cuando está tomando la presión arterial. Presión arterial que puede ser tomada con los equipos donde se insuflan o los que son electrónicos. En cualquiera de los dos casos, el sujeto cuando va corriendo va desplazando el tren superior y eso incomoda un poco. También hay métodos directos, como en este caso, donde la deportista va en la pileta y se va tomando el consumo de oxígeno en un equipo, este es un poquito antiguo, porque tiene una bolsa de Douglas que está registrando el oxígeno, y otros más modernos donde ya no utilizan la bolsa de Douglas, sino que son equipos, como veíamos hoy a este joven con el equipo, la máscara, eh, eh, con una pequeñita mochila en la pista de atletismo, bueno, hay algunos equipos que son sumergibles, que son similares al que tiene la persona esta, solo que tiene una máscara, pero tiene como un estilo del snorkel que permita que la persona esté respirando con ese tipo de máscara que transmite al equipo que tiene el evaluador el consumo que va teniendo la persona. Habitualmente en las metodologías directas, casi todos los equipos hoy hacen la lectura de respiración o de respiración, se llama breathing. Eso significa que nosotros en la pantalla vemos cuando la persona exhala y vemos el consumo de oxígeno, vuelve a exhalar y vemos el consumo de oxígeno, y eso permite que el seguimiento sea mucho más específico. Los métodos indirectos, como dice la palabra, son evaluaciones que se llevan a cabo sin equipamiento de este tipo y que con la evaluación se puede predecir el consumo de oxígeno de una persona. Ahora, tiene limitaciones porque la valoración no es directa, por lo cual tiene un error, dependiendo la evaluación que tengamos o que llevamos a cabo, que puede predecir el consumo de oxígeno. eh, Tiene distintos niveles de variabilidad y lo que tenemos que buscar siempre son test que se adecúen al grupo que tenemos delante de nosotros. Por ejemplo, el test de Clisora que se lleva a cabo sobre los 1000 metros, que es habitualmente para jóvenes. El test de la milla de 1609 metros, que es para personas adultas y en general sedentarios. El test de Cooper, el ida y vuelta, el yo-yo test o el Pulse-Navet. Todos esos test son de carácter indirecto y predicen el consumo de oxígeno sin aparatología como veíamos anteriormente. Ventajas y desventajas, cada uno lo tiene. Los otros equipos directos tienen un alto costo, pero un altísimo grado de exactitud. Y los test de carácter indirecto se pueden llevar a cabo en el campo, son masivos, tienen mayor error en la predicción de consumo de oxígeno, pero lo podemos llevar a cabo muchas personas. Acá vemos como el equipo de hoy, una persona corriendo con el equipo que está haciendo la lectura del intercambio gaseoso. Acá hay como en este tubito que está adelante, es un cilindro, ese que se ve negro, hay como una hélice donde permite que uno, cuando exhala el aire, esa hélice da la vueltita y a través de este cable que se ve acá, va emitiendo una señal que registra el equipo que uno tiene. ¿Sí? Entonces, el sujeto lo puede estar haciendo sin demasiada incomodidad. Ahora, ¿puede ser aplicado esto en todos los deportes? No. Por ejemplo, en el deporte de contacto es muy difícil poder utilizarlo. Imaginen el boxeo, sería prácticamente inviable. Sí se podría hacer en un entrenamiento, pero en una situación muy real no. Por eso digo, en los deportes de contacto es difícil, porque
porque en el boxeo un golpe producido en la cara sin impacto directo sobre la mascarilla desacomodaría toda la máscara y haría que el aire saliera y eso perdería en sí la evaluación real. También podemos utilizar los lectores de lactato para colaborar con tener un mayor nivel de exactitud con respecto a a la utilización de los lectores de consumo de oxígeno. Por ejemplo, esto es un aparatito que, como ven, tiene el tamaño de una mano, es muy similar al que se utiliza para las personas con diabetes, y acá hay una mini agujita que, al pinchar la yema de un dedo, obtiene una muestra de sangre y acá aparece en milimolas de lactato cuánto lactato tenemos en ese momento. También puede ser utilizado en el lóbulo de la oreja, como verán, molesta un poquitito cuando uno se lo practican a uno, y acá dice la cantidad de milimolas de lactato que tiene, por ejemplo, esta deportista. ¿Qué ventaja tiene? Que la deportista o el deportista puede estar llevando a cabo la actividad y en el momento de donde uno lleva a cabo un test, lo puede estar tomando. Y como en este anterior que veíamos recién, que acá se ve que hay una gotita de sangre, hay una agujita muy pequeña. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Acá se ve coloradito, que es una gotita de sangre que debe haber quedado anteriormente, y acá hay como una mini agujita que hace que el equipo lea la cantidad de lactato por cada minimola de lactato que tiene la sangre, y acá da la expresión del lactato que hay, ahí se ve 13,1 milimola de lactato en el momento. Entonces, con respecto a ese tipo de pruebas, son las directas e indirectas. Y las pruebas de campo de laboratorio son las pruebas que se llevan a cabo en el campo, como bien dice ahí el texto, o en el laboratorio. Las pruebas de campo serían la foto que veíamos recién del sujeto corriendo, o la señorita con el equipo de patín sobre los patines, que serían directas, solo que en el campo. O en el laboratorio, donde veíamos a esa señorita o arriba de la bicicleta, o al otro joven arriba de la cinta ergométrica llevando a cabo la prueba. Ahora, dentro de las pruebas de campo puede haber pruebas de carácter directo, como veíamos recién, y pruebas de carácter indirecto para la obtención de consumo de oxígeno. Como comentábamos, el yo-yo test o Cursenavet, que se lleva a cabo sobre 20 metros, el test de Clisouras, el test de Cooper, el test de la milla, todos esos test son pruebas de campo de carácter indirecto, y también hay pruebas de campo de carácter directo, como teníamos al sujeto corriendo con la mascarilla. Y tenemos pruebas de laboratorio en las cuales pueden ser directas o indirectas. Por ejemplo, la señorita arriba de la bicicleta o el joven arriba de la cinta son pruebas de laboratorio de carácter directo. Ahora, una ergometría, que es cuando un cardiólogo o una cardióloga me está llevando a cabo una prueba sobre la cinta o la bicicleta sin la lectura del consumo de oxígeno, es una prueba de laboratorio que me permite que el médico o la médica observe mi respuesta cardiovascular ante el ejercicio. Una prueba ergométrica graduada es una prueba de laboratorio de carácter indirecto, porque está llevando a cabo la lectura de la respuesta eléctrica del corazón, que la va leyendo a través de la curva en la pantalla el médico o la médica, pero no me están midiendo directamente el corazón, me están midiendo la respuesta eléctrica del corazón ante el ejercicio. Y también tenemos test máximos y submáximos como una subcategorización para obtener el consumo de oxígeno, en el cual, como dice ahí en la frase, el test máximo es cuando llegamos a la máxima prestación que tiene nuestro organismo una prueba. Hay test que son máximos y hay otros que predicen el consumo de oxígeno a través de llegar a una instancia en la cual el sujeto no llega a su máximo consumo. Generalmente los submáximos se utilizan cuando comenzamos una actividad con alguien que fue sedentario y le llevamos a cabo una prueba para predecir el consumo de oxígeno. Ejemplo, algo que mencioné recién, el test de la milla o de los 1609 metros, que está eh, eh, armado para personas las cuales son sedentarias, y el sujeto tiene que caminar o trotar levemente una milla, 1609 metros, y no llega a la máxima respuesta cardiovascular ante el ejercicio, porque como no lo conocemos o no la conocemos a la persona, preferimos
asegurarnos de que haga una evaluación submáxima en la cual llegue a un valor que podamos predecir con una ecuación el consumo máximo de oxígeno. Y por último, la modalidad de carga para la evaluación de consumo de oxígeno que sea constante o incremental. En este caso, la carga constante es cuando la carga que se lleva a cabo en la prueba es constante a lo largo de toda la prueba y incremental es cuando vamos modificando justamente esa carga. Veamos un ejemplo. Un protocolo para medir el consumo de oxígeno o una prueba ergométrica graduada o PEG que probablemente hayamos llevado a cabo, nos haya llevado a cabo, nos la haya evaluado una médica cardióloga, un médico cardiólogo, es cuando nos subimos a la bicicleta, por ejemplo, donde se va cargando una pesita de medio kilo que equivale a 150 kilogramos o de kilo que equivale a 300 kilogramos, y en esa prueba, cada 2 o 3 minutos, depende del protocolo, el de virus modificado o algún otro, se va incrementando la carga. Pero esa prueba tiene por un lado, una variable de incremental, que es la carga, pero por otro lado hay una carga que es constante, que es la velocidad de la bicicleta. En este tipo de evaluaciones sobre la bicicleta, la velocidad de la bicicleta es equivalente a 60 revoluciones por minuto de la vuelta del pedal, o lo que nos pide el médico o la médica que veamos es no superar ni estar por debajo de los 20 kilómetros por hora. 60 revoluciones por minuto equivalen a 60 kilómetros, a 20 kilómetros por hora. Entonces, por un lado, tenemos una prueba que tiene dos variables. Una que es incremental, donde vamos cambiando el peso, en estas de freno mecánico, pero la velocidad en que nos desplazamos con los pies es constante. Sin embargo, en una prueba ergométrica o de consumo indirecto o directo de oxígeno sobre una cinta, lo que hacemos es correr y cada 2 o 3 minutos, depende del protocolo, el médico o la médica nos van aumentando la velocidad de la cinta y nosotros tenemos que correr más rápido, porque si no lo hacemos, la cinta nos desplaza hacia atrás o tenemos que separar los pies de la cinta para que no nos traccione hacia atrás la cinta. Entonces, ahí va incrementando el test a través de la velocidad que eléctrica o electromecánica o eléctricamente se va aumentando el médico o la médica. Entonces, esta sería una modalidad de carga incremental, ¿sí? No es constante habitualmente. Bueno, hasta acá llegamos con las evaluaciones que permiten mensurar el consumo de oxígeno. Hay que recordar que es muy utilizada, sobre todo para tener un estadio de base de la respuesta cardiovascular respiratoria al ejercicio, y que una de las primeras cosas como condición sine qua non es tener la autorización del médico o la médica para que podamos llevar a cabo nosotros en el campo, sobre todo, algún tipo de prueba. Entonces, asegurándonos que la persona, su respuesta cardiovascular de base, no tiene ningún tipo de patología, nos va a permitir llevar a cabo pruebas submáximas o máximas con mayor seguridad. Y sobre todo, eso nos va a permitir que podamos llevar a cabo estas pruebas con la certeza de que habría muy pocas posibilidades que le generemos algún tipo de eh, lesión a la persona que estamos evaluando. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes y seguiremos más adelante ampliando este tema.